el episodio ya 101 y en este episodio vamos a hablar de la entrega de la ley moral, cómo fue. Y esto lo podemos ver al estudiar Éxodo 19 y 20. Y de estos capítulos deducimos que Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos como un acto de gracia después de haberlos librado de la esclavitud en Egipto. Esto confirma que la salvación precede a la obediencia. Por su gracia, Él nos libera de la esclavitud al pecado y nos capacita a vivir en obediencia a sus estatutos. Obediencia, entonces, es la respuesta a la redención que Él lleva a cabo, no una manera de ganarla. También es importante notar que la entrega de la ley fue la primera vez que el Señor reunió a su pueblo en el Sinaí y Él también ordenó a su pueblo la limpieza ceremonial. Esto lo podemos ver en Éxodo 19, versículo 10. Y la limpieza ceremonial era una indicación de la presencia y el carácter de Dios. El Señor le dijo a Moisés que los consagrara por 2 días, es decir, que debían separarse para un uso específico. Todo lo consagrado a Dios estaba separado de todo uso profano. Entonces Dios le dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Esto confirmaba el papel de Moisés como líder de Israel. El propósito de que Dios viniera en una nube gruesa era para que los hijos de Israel vieran y escucharan las palabras que Dios le diría a Moisés. Esto sería una clara indicación para el pueblo de que Moisés era el portavoz de Dios y serviría como su mediador. Y cuando Dios dio la ley en Éxodo 19 y 20, no solo hubo trueno, sino también sonido de trompeta del cielo, lo cual era raro, y leemos que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo trueno, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Dice que el sonido de la trompeta aumentaba más y que Moisés hablaba y Dios le respondía en el trueno. Bueno, toda esta escena era para avisar de la llegada del rey o de la presencia del rey. Y solo 3 veces más leemos en las escrituras acerca de trompetas directamente del cielo, y lo leemos en lo escribió Pablo en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4. Aparte, también lo leemos en el libro de Apocalipsis. Bueno, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la metodología elegida por Dios fue tomar hombres como los apóstoles, profetas, patriarcas para dejarnos su palabra escrita. Pero hay pocas veces en las que se menciona que se escuchó su voz directamente, palabra por palabra, como lo leemos en Éxodo 20, versículo 22, que dice que Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. También leemos en Éxodo 31, versículo 18, que él escribió con su dedo la ley moral y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En Deuteronomio 9, versículo 10 leemos: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Bueno, ahora entendamos que esto es un antropomorfismo, pues Dios es espíritu, pero esto más bien indica que Dios hace directamente que los mandamientos se graben en la piedra. Ahora veamos la singularidad de la ley moral. Y Dios ordenó a la escritura de la ley moral en tablas de piedra, lo cual era algo muy raro en la antigüedad, porque por lo general se escribía en materiales como el papiro. Entonces, el hecho de que se haya escrito en piedra indica permanencia.
está comunicando algo que es eterno. En Éxodo 32:15 leemos que Moisés descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Y como sabemos, estas tablas fueron puestas después en el arca del pacto por los israelitas. Esto es una pieza que se encontraba en el lugar santísimo. Algo que es importante tener en cuenta es que estos mandamientos son atemporales. En el monte Sinaí simplemente se dio la codificación de algo que ya se había requerido del hombre desde el principio. Y hay varios pasajes antes del Éxodo 20 donde se dan los mandamientos que leemos precisamente de que cómo estaban ya vigentes. Por ejemplo, en Éxodo 16, donde se habla del día de reposo después de que los israelitas recogieron el maná que Dios había proveído. También en Génesis 4, en referencia al 6º mandamiento, cuando Caín mata a Abel y el Señor pues lo confronta y le dice que sería maldito de la tierra. También en Génesis 19, que se refiere al 7º mandamiento, es decir, de adulterio o inmoralidad sexual. En el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, también vemos el 8º mandamiento cuando se describe a Raquel como ladrona en Génesis 31 y la mención del 9º mandamiento cuando Abraham miente acerca de Sara en Génesis 12. Vemos el mandamiento número 10 cuando la esposa de Lot codicia en Génesis 19 y también se menciona en Lucas 17. Bueno, todo esto sucedió antes de que el Señor diera a los israelitas los 10 mandamientos. Entonces estas pausas de vida ya existían en el Sinaí. Repito, simplemente se dio la codificación. Y en resumen, los mandamientos reflejan el carácter de Dios. El Dios santo, santo, santo. Nuestro problema es que somos infractores de la ley. Necesitamos una expiación. Cristo se entregó a sí mismo para salvarnos de la condenación, porque no hay condenación para nadie que esté en Cristo. Esto es que ponemos nuestra fe, colocamos nuestra fe en el único Hijo de Dios y deberíamos considerar los 10 mandamientos como una codificación de lo que siempre se ha requerido desde el principio. Entonces, bueno, eso es todo por hoy, amigas, y nos vemos el próximo episodio. Gracia y paz.